11 de mayo de 1946. Pedro caminaba hacia el tren que se dirigía hacia la Universidad La Plata en Argentina, y de repente todo acabó. Cada ciudad tiene su espíritu. Decimos siempre, cada ciudad tiene su aire, su sello propio. Pero hay más. El espíritu de la ciudad está en el paisaje que los rodea y en el trazo de sus calles, en sus edificios y en sus jardines y en las costumbres de su gente. Y va aún más lejos. Está en la pintura y literatura que produce, en la música que canta y toca. Nicolás Federico Enríquez, mejor conocido como Pedro Enríquez Ureña, nació en la ciudad de Santo Domingo, zona colonial, el 29 de junio de 1884. Sus padres fueron el prestigioso doctor en medicina y abogado, el cual ocupó la primera magistratura de la República Dominicana, el señor Francisco Enríquez y Carvajal, y de la poetisa y educadora, quien fue una de las centrales figuras de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora en la educación de las mujeres en el país, Salomé Ureña de Enríquez, y fue nieto del costumbrista y político Nicolás Ureña de Mendoza. Desde muy temprana edad desarrolló el gusto por la literatura y conocía los dramas de Shakespeare, Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, la enorme historia nacional de Bren, los versos de Sor Juana, las biografías de Apletón, las elucubraciones de matemáticos españoles. Maximiliano y Camila también compartían el gusto por la literatura, quienes luego desarrollaron una amplia labor en el campo de la pedagogía. Durante la dictadura de Ulises Heró, alias Lili, la familia de Pedro Enríquez Ureña se encontraba en exilio en Cabo Haitiano, puesto que su padre no era condescendiente del gobierno, y con la muerte del dictador y la toma de la presidencia de Juan Isidro Jiménez, su familia regresa al país y su padre fue nombrado como superintendente de Relaciones Exteriores. El 30 de enero de 1901, Pedro se marcha a vivir a Nueva York, donde permanece durante 3 años. En 1902, para sostenerse sin la ayuda de su padre, aprende teneduría de libros y dactilografía y consigue un empleo modesto. En 1904 se muda a Cuba, en donde encuentra colocación en la casa comercial Silveira y Compañía y escribe para la revista Cuba Literaria. En 1905 publica en La Habana su libro titulado
Ensayos críticos. Para el año 1906, hostigado por el midio y deseando progresar en independencia, parte hacia México y aún no había cumplido los 22 años. Pedro Enríquez Ureña fue un periodista en Nueva York y en varias partes de América que fungió como crítico de arte, filólogo, historiador, un teórico de la cultura hispanoamericana y lo que es, mejor decir, latinoamericana. Le dedicó trabajos a Diego Rivera y a una serie de directores de ópera. Era un hombre con una vida muy agitada y escribió, pero segmentalmente, parcialmente, sobre tópicos artísticos, música, teatro colonial, ópera moderna, en fin, todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo de su época. Mi Pedro no es soldado, no ambiciona de César ni Alejandro los laureles. Si a sus sienes aguarda una corona, la hallará del estudio en los vergeles. Si lo vierais jugar, tiene sus juegos algo de serio que a pesar inclina. Nunca la guerra le inspiró sus juegos. La fuerza del progreso lo domina. Hijo del siglo, para el bien creado. La fiebre de la vida lo sacude. Busca la luz como el insecto alado y en sus fulgores a inundarse acude. Amante de la patria y entusiasta, el escudo conoce, en él se huelga y de una caña que transforma en asta el cruzado pendón trémulo cuelga. Así es mi Pedro, generoso y bueno, todo lo grande le merece culto. Entre el ruido del mundo irá sereno, que lleva de virtud germen oculto. Cuando sacude su infantil cabeza, el pensamiento que le infunde brío, estalla en bendiciones mi terneza, y digo al porvenir, te lo confío. Lo que me motivó fue realmente el desconocimiento que en muchos casos hay sobre la obra de Pedro Enríquez Ureña, aunque se ha publicado mucho, se han hecho colectáneas, se han hecho antologías, se han hecho historias, biografías de Pedro Enríquez Ureña. Sin embargo, en el país Pedro Enríquez Ureña no es totalmente conocido, porque es importante que se sepa que Pedro Enríquez Ureña no vivió su vida adulta aquí, sino que él salió de aquí y murió incluso en Argentina, un país que no era el de él. ¿Por qué? Por varias situaciones históricas y familiares que le tocó vivir. Primero él se fue de aquí hacia Cuba, de Cuba a México. Y en México pasó toda su vida adulta, madura, donde realmente fue hasta un precursor de la Revolución Mexicana. Creó revistas de crítica, revistas de arte y literatura, pero también fue un animador, un gestor educativo. De ahí conoció figuras políticas relevantes y el Ateneo de México fue su casa. A comienzos de siglo, la primera y la segunda década, Pedro Enríquez Ureña realmente creó un movimiento espiritual, filológico y literario en México, a tal punto que presidentes de la República, funcionarios de la República e intelectuales que estaban ligados a la educación, él fue orientador de ellos. Y no solamente eso, sino que participó en asuntos de decisión en el marco educativo de ese México de la revolución y post-revolucionario. Eso quiere decir que su personalidad fue abarcante e incluso tuvo contacto con sindicalistas y con un maestro del sindicalismo en América que fue Vicente Lombardo Toledano, hermano de su esposa.
En 1907 y 1914, Enríquez Ureña fue el centro de un movimiento que abrió y transformó la vida intelectual mexicana en tres direcciones. Influyó en la juventud, induciendo nuevas corrientes filosóficas opuestas al positivismo, con la colaboración junto con otros jóvenes, con publicaciones en la revista Sabia Moderna. Renovó el gusto literario y reintrodujo las humanidades a los currículos académicos. Formó parte del Ateneo de la Juventud, el cual ofrecía conferencias y conciertos en las voces de una nueva generación de intelectuales. A pesar de las críticas que se percibían entre los ateneístas, Enríquez Ureña colaboró en la antología del Centenario y coordinada por Justo Sierra, maestro de todos ellos. En 1912 era un oficial mayor de la universidad y daba clases de literatura en la Escuela Superior de Comercio y Administración, lecturas selectas de literaturas en la preparatoria y varios cursos libres en la Universidad Popular, y contribuyó fervorosamente a la consolidación de la Escuela de Altos Estudios, la cual, décadas más tarde, se convertiría en la Facultad de Filosofía y Letras. El problema con el enfoque de Pedro Enríquez Ureña y la música en América, que es un texto conocido y que fue recogido en su obra crítica, publicada por el Fondo de Cultura Económica, es el siguiente. A la música que tenía acceso Pedro Enríquez Ureña era la música antes de los años 40, y a lo que él tenía acceso en República Dominicana era aquello que él recordó que era de la música tradicional en la República Dominicana. Pero recuerden que él no estuvo después para ver qué música se gestaba, cuáles músicos eran los sobresalientes. Él vivía de esa nostalgia y acompañaba esa música, la explicaba, pero él no, esa música para él no representó una fractura con la música del presente. Lo segundo, la música mexicana, que él tenía una cultura muy especial, según lo dice José Luis Martínez y una serie de mexicanos que fueron sus estudiosos. El asunto es que tampoco esa música él le dio continuidad, porque entonces él pasa a Argentina, donde hay otro tipo de música. Se repiten esos grandes ensayos sobre la música en América, así como el teatro en América, y realmente él hace un aporte al teatro, a la música, a la ópera y a las artes plásticas, pero sobre todo a la lingüística, a la relación lengua, historia, lengua y cultura. Los estudios de versificación y métrica castellanas, realmente lo aborda porque él hizo una tesis doctoral en Minnesota sobre ese tipo de problemas. Luego se va al Centro de Altos Estudios Históricos de Madrid, allá con Menéndez Pidal, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás y una serie de intelectuales que lo vinculan a la filología y a los estudios literarios y culturales, hasta regresar de nuevo a Argentina. Estuvo una estancia visitando en Río de Janeiro a Reyes, Alfonso Reyes, su gran amigo, y eso lo refiere en su epistolario íntimo, cosa que es importante para aquilatar parte de algunas cosas que son biográficas de su vida y que luego lo retoma Zuleta Álvarez en su libro, que es una biografía sobre Pedro Enríquez Ureña. Para 1913, Enríquez Ureña comienza su avance en la alta casa de estudios, formando críticos e historiadores del arte y la literatura. Pero para 1914 alcanza la cima en su carrera en la universidad y ese mismo año obtiene el título de abogado. Su tesis fue un homenaje personal a Justo Sierra y quizás la primera defensa de la autonomía universitaria. A pesar de su evidente evolución profesional, los problemas políticos y sociales de la época, tuvo que abandonar la nación mexicana con un sabor amargo. Al no poder seguir con sus planes de vida, se instala en Cuba, en donde forma un grupo intelectual por unos meses, porque su idea era viajar a Francia. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial trunca sus planes y se desvía a los Estados Unidos como corresponsal del Heraldo de Cuba. En 1919 regresa a España, donde publica un ensayo sobre endecasílabo castellano,
donde se arraiga allí porque era una España en la que un dominicano no podía integrarse. Debido a esto, nace el título de su libro titulado En la orilla. Mi España permanece en la orilla, buscando en España su España, el cual publica en 1922, estando de regreso en México. En mayo de 1920 reinicia a dar clases en Minnesota. En 1921 regresa a México. En su segundo periodo mexicano repitió su obra constructiva, dirigió el Departamento de Intercambio Universitario, promovió la editorial México, modernó y la Escuela de Verano, dio cursos de investigación en lengua y literatura española e hispanoamericana. Pensó en echar raíces, pisar en tierra firme, comprar un terreno, y conoce a quien fuese su esposa Isabel Lombardo Toledano, y se casa con ella, con la cual tuvo 2 hijas. Natacha, esta era su oportunidad para dejar el exilio, pero no fue así. Señora salió de México disgustada porque ella no quería irse de México. De hecho, su familia estaba allí y lo que la ligaba a ella, a su esposo, eran 2 niñas que tenían, y ella no tenía ese temperamento como para vivir en Argentina, siendo Argentina un país que tiene sus características y sus costumbres. Pero aparte de eso, un espacio que le era atípico a ella, que era una mexicana raigal y que además estaba ligada a su familia, a su hermano, en fin, a todo lo que era ese México convulso y revolucionario del cual ella tenía siempre nostalgia. Se tuvo que salir hacia allá en la década del 20, y allí tuvo realmente muchos problemas de tipo psicológico. El principal era la constante depresión por estar alejada de su familia. Lloraba mucho, se quejaba mucho, se enfermaba, y Pedro Enrique Ureña tenía una salud también precaria y no podía hacerle frente a 2 cosas. Las presiones económicas. Ella llegó allá acompañada de su esposo, Pedro Enrique Ureña, y cuando la economía estaba floreciente en los 2 primeros años, pero después de eso todo cambió cuando él decide que Buenos Aires era el centro de la Argentina, intelectual, donde iban los intelectuales, donde habían institutos de su nivel, pero allí él no podía ser profesor titular de nada, porque no era argentino, era dominicano, y los argentinos no le daban trabajo oficial u oficioso a personas que no tuvieran la nacionalidad hecha. Entonces, las presiones, tuvo incluso que en la época, al comienzo del gobierno de Trujillo, trasladarse a la República Dominicana, y no duró ni 2 años completos, porque la esposa no salía de una melancolía, de una tristeza, de lloros, a tal punto que ya él vio que tenía que retirarse, por esa y por otras razones políticas, hacia la Argentina de nuevo, donde él permaneció hasta su muerte. Un libro, el Archivo General me publicó un libro sobre Pedro Enrique Ureña, que trataba sobre la crítica cultural, la historia cultural, y donde yo me atreví a hacer una selección de los mejores ensayos de Pedro Enrique Ureña que versaran sobre el latinoamericanismo, que era una tendencia que creo que fue la más enriquecedora que él nos legó. En este libro yo propuse un programa de trabajo para el estudio de Pedro Enrique Ureña y de su influencia en América y la República Dominicana, porque ese libro yo lo escribí dedicado a la juventud, y eso era para que lo leyeran jóvenes, pero también adultos. Y sin embargo, ese libro necesitaba de una crítica todavía más profunda.
cosa que yo hice en el periódico digital Acento y en muchas publicaciones, que me dediqué a interpretar, a reconstruir su obra desde el punto de vista de una crítica integrada y de una filología crítica que realmente ensayara los estudios literarios ligados a los estudios lingüísticos e interdisciplinarios que él asumió y preguntó. En 1926 escribe una conferencia notable, El descontento y la promesa. Entre 1925 y 1929 vive en La Plata. En 1931 en Argentina escribe algunas obras filosóficas y gramáticas, y sin olvidar sus clásicos, se interesa por la nueva literatura argentina, aunque su pasión sigue siendo su patria, República Dominicana, su patria ideal de la América hispana, por la cual durante varios años escribe ensayos, su antigua sociedad patriarcal, sus poetas y literarios. Eso realmente me llevó mucho tiempo porque yo produje en el periódico Acento más de 140 ensayos sobre tópicos diversos y lo tengo que recorrer porque esos son varios volúmenes. Porque después que yo lancé este programa con el archivo, yo abandoné un poco para dedicarme a su hermano Max Enríquez Ureña, del cual me publicó un volumen también el archivo, y retomé los temas que tenía pendientes con la obra historiográfica, crítica y cultural de Pedro Enríquez Ureña. Tras la muerte de Pedro, su hermano Max, cumpliendo órdenes de Trujillo, intentó repatriar los restos de su hermano a Ciudad Trujillo, donde se había preparado un recibimiento póstumo masivo, con la presencia de las autoridades del mismísimo Trujillo, pero la esposa de Pedro, doña Isabel Lombardo Toledano, se opuso de manera terminante y le informó a su hermano que su esposo Pedro le había dicho que si él moría primero, no permitiera jamás que sus restos volvieran a Santo Domingo mientras Trujillo gobernara el país. El 8 de mayo de 1981, ya pasado 35 años de su muerte, sus restos mortales fueron traídos desde Argentina para descansar en el Panteón de la Patria, en la misma cripta en la que reposan los restos mortales de su madre y la poetisa Salomé Ureña, tal cual fue su deseo antes de morir, ambos unidos por el infinito amor que se profesaban, tanto en vida como en la muerte. Él publicó unos libros que salieron ya cuando él moría. Fueron las lecciones que él dio en Cambridge, en las cátedras Charles Eliot Norton de Harvard, y que se publicaron en Fondo de Cultura Económica en una colección que fue la colección liderada por él, o sea, elaborada por él. Ahí mismo, en la colección Tierra Firme, sale una historia de la cultura en la América hispánica, que fueron unos cursos que él dio, y de sus fichas él dejó ese libro inédito, y ya tiene muchísimas ediciones porque es una introducción a América y su literatura, sus artes, sus lenguas y en fin, su geografía. Aportes que son fundamentales y que ningún joven o adulto de hoy puede dejar de leerlas, de conocer esas lecciones y conocer un libro tan sencillo, tan didáctico y tan directo.
El gran escritor argentino Ernesto Sábado describe a Pedro Enríquez Ureña con las siguientes palabras. Este hombre que alguien llamó peregrino de América, y cuando se dice América en la relación a él, debe entenderse como América Latina. Esta teórica América total que la retórica de las cancillerías ha puesto de moda, por motivos menos admirables, tuvo dos grandes sueños utópicos, como San Martín y Bolívar, el de la unidad en la magna patria y la realización de la justicia en su utopía latinoamericana. Aunque pocos, como en él, estaban adaptados para el puro arte y para la estricta belleza, aunque era un auténtico escolar y hubiera podido brillar en cualquier gran universidad europea, casi nada hubo en él que fuese arte por el arte o pensamiento por el pensamiento mismo. Su filosofía, su lucha contra el positivismo, sus ensayos literarios y filosóficos, todo formó parte de su silenciosa batalla por la unidad y por la elevación de nuestro pueblo. En el año 1992 se realizó la Feria del Libro en honor a Pedro Enríquez Ureña. Su hija Sonia tuvo el honor de presenciar este homenaje a su padre, al redactor del Mundo y en distintos países. En lo que vivió este grande entre grandes, se rinde tributo poniendo a edificios gubernamentales, edificios residenciales, avenidas, monumentos, escuelas, facultades y universidades el nombre de Pedro Enríquez Ureña. Un ejemplo de ello fue la creación de la Biblioteca Nacional de Santo Domingo, la cual lleva el nombre de Pedro Enríquez Ureña y fue inaugurada el 28 de febrero de 1971. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña UNFU, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, entre otros. Además de que es un inmortal, es un autor que hay que tenerlo en todo tipo de programa en América y en Europa. Yo recuerdo cuando en el 83 se tradujo allí el libro Las corrientes literarias en la América hispánica en rumano. Yo vivía en Rumanía, estuve tiempo ahí, conocí a los traductores y para mí fue realmente me causó extrañeza que se publicara en una lengua que primero no se conocía mucho de él, pero ya habían hispanistas y seguidores de Pedro Enríquez Ureña. Y yo conservaba el libro que después se me quedó en España, en lo que estuve yo viviendo allá. Pero fue una traducción muy importante, hecha por un lingüista llamado Vasile Kovac, allá en Rumanía, y realmente con el prefacio de uno de los más grandes hispanista de entonces, Andrei Ionescu. Yo estuve allí, incluso se hicieron algunos encuentros con motivo de que yo estaba allí y asistí a la tertulia literaria de la Universidad de Bucarest en la sección de lengua y literatura rumana. Y sé que ese libro se discutió allá y fue un aporte, porque es un libro que funda la historiografía cultural, literaria y lingüística de la América hispánica. Yo diría que también lo que se llama la cultura institucional, el origen de las instituciones americanas a través de ese libro tan injundioso, con tantas notas y bibliografía, que es hoy de obligación estudiar. El arte no es algo pasajero al olvido, sino esfuerzo que ayuda a la construcción espiritual del mundo. Bien está, pues, el arte que sabe cumplir misiones humanas sin faltar a su esencial carácter estético. Porque no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Pedro Enríquez Ureña, el inmortal.